this is the end. Takemichi es un personaje que pasó por numerosas heridas. Lo hemos visto recibir golpes de todo tipo. Fue arrojado, golpeado, pateado y apuñalado, y siempre reaccionaba, no huía y peleaba para salvar a otros. No les voy a mentir, esta fórmula de ser golpeado y gritar se me estaba haciendo algo repetitiva en cierto punto del manga, pero es en el arco de los Black Dragons, particularmente en la pelea contra Taiyu, donde Takemichi me cierra la boca completamente y se recibe, para mí, como un gran protagonista. Para ponernos en contexto, Taiyu es la amenaza a vencer, pero es demasiado fuerte. Hakai, su hermano menor, había fallado en su primer intento para apuñalarlo, pero se ve sobrepasado y quiere intentarlo nuevamente para así terminar con su infierno y el de su hermana. Pero Takemichi se interpone, primero con un cabezazo y luego agarrando el filo del arma y diciéndole que se detenga, que después de esto no hay vuelta atrás. Takemichi sabe de lo que habla. Hemos visto lo que sucede cuando se mezclan este tipo de armas con las peleas. Lo vimos con Pa y Osanai, con Kiyomasa y Draken y con Kazutora y Baji. Y sabemos bien que esta acción puede cambiar una persona. Como evidencia está el Hakai del futuro. Siguiendo con el enfrentamiento, Takemichi se va contra Taiyu recibiendo golpe tras golpe. Su rostro refleja el castigo por el que está pasando y su fortaleza sorprende hasta el mismo Taiyu. Hakai le ruega que se detenga, aludiendo que es demasiado débil para esto. Takemichi encuentra fuerza en un símbolo, en el regalo que le dio Hina. Sabe que debe detener esto o la perderá en el futuro, y así renueva sus fuerzas. Arremete por segunda vez y entre el grito de Hakai que dice que no puede cambiar nada, Takemichi sigue recibiendo los golpes de lleno. Y acá es donde vemos la motivación que cambia mi perspectiva sobre Takemichi. Nos muestran que Takemichi estuvo solo, sin amigos, sin nadie a quien amar, y por si fuera poco, sintió también la impotencia de la inutilidad. Y con pequeñas acciones fue torciendo este destino. Levantarse y enfrentarse ante Kiyomasa, meterse entre Draken y Mikey, proteger a Draken, escalar en Touman, recibir el apoyo de Baji y también el agradecimiento de sus compañeros. Pequeños grandes pasos que lo fueron cambiando poco a poco, y así también fue cambiando su entorno. Empezaron a verlo como alguien en quien confiar, comenzaron a aceptarlo, a agradecerle. Takemichi comenzó a ser visto y notado. A pesar de los gritos desesperados que dicen que se detenga, Takemichi cree que si hay una mínima posibilidad de cambio, esta posibilidad debe ser tomada sin dudar, y lo hace. Traduce esta convicción en un intercambio de golpes. El de Takemichi pega en la quijada de Taiyu, y en este panel no solo vemos el golpe, sino también el colgante que Hina le dio, mostrando así la convicción que lo mueve y su resultado. Takemichi es arrojado por el impacto, pero vemos la consecuencia de este choque. El gran Taiyu cae, se arrodilla ante Takemichi, que al mismo tiempo que Taiyu se derrumba, él se levanta y se pone de pie, creando un excelente contraste entre ambos. Sin embargo, Hakai sigue pidiendo que se detenga, ya que no tiene ninguna posibilidad ante Taiyu. Tuvimos suficiente de golpes y esta escena debe ser rematada con palabras, con una gran frase que esté a la altura de la tensión generada hasta ahora, y no decepciona. Con la cara demacrada por los golpes, totalmente hinchada por las heridas, le dice a Hakai que pelear no es doloroso. Lo que duele es la soledad. Esta frase nos muestra que hay algo más a lo que teme Takemichi, más allá de perder una pelea. Lo que realmente duele es no tener a nadie, la soledad absoluta por la que él ya ha pasado. Sabemos que Takemichi puede recibir golpes y que ha sido revolcado, apuñalado y hasta en ocasiones le han disparado. Y esta frase es significativa por todo eso. Pelear no es doloroso, lo que duele es la soledad. Puede resistir sin miedo un puño estallando contra su cara. El verdadero miedo aparece cuando no hay por quien recibir ese golpe. La soledad, al fin y al cabo, puede ser más dolorosa que los golpes, porque la soledad es un sentimiento constante, no se detiene como cuando un puño impacta contra nuestro cuerpo. Pega más hondo, donde no podés cubrirte, golpea donde no hay defensas y se queda ahí, llenando ese lugar vacío dentro nuestro, tan vacío como el espacio desierto que nos rodea. Takemichi sabe de esto, nosotros sabemos de esto, yo sé de esto. Quizás esta sea la razón por la que hice este video.